Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos los que estaban de manera presencial, también los que ya se conectaron a través del Zoom. Gracias por sintonizarnos. Pues vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a dar por iniciar la reunión del día de hoy. Esta semana hemos visto temas relacionados a los traumas, a las fobias. El día de hoy vimos el tema de 12 pasos en acción. El día martes vimos una conferencia psicológica con el tema traumas y cómo superarlos. El día miércoles vimos el tema psicológico, fobias y trastornos del miedo. El día jueves, día de ayer, vimos el tema conociendo cómo salir del fondo del sufrimiento. Y el día de hoy vamos a estar tratando el tema espiritual. Vamos a estar cerrando con un tema espiritual denominado Pasos para la sanidad del trauma en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Para este tema, el día de hoy nos acompaña la teóloga Manuelita Guerra. Aquí vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante, Manuelita. Muy bien, pues muy buenas tardes. Un viernes más aquí, en familia, con nuestros temas de sanidad interior, de renovación de la mente, de entendimiento. Y pues ya escuchamos de Gerardo que esta semana ha sido una semana hermosa, nutrida, de mucha información, de conocimiento. Creo que el primer paso para uno entender eh, pues todo este mundo de las emociones, de la mente, el alma, yo creo que primero hay que estar informados, ¿verdad? Porque aunque sabemos que pues la información no transforma, a veces sabemos, pero todo va a tener un buen resultado si lo aplicamos. Así que, pues bienvenidos, buenas tardes a los aquí presentes y también muy buenas tardes a los que están ahorita vía Zoom y buenos días, buenas tardes o buenas noches para aquellos que van a estar con nosotros por el canal de YouTube. Así que vamos a iniciar. Dice, pasos para la sanidad del trauma en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Este tema es un tema muy hermoso este, conocer un poco cómo es la restauración por medio del Espíritu Santo. Sabemos que todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, dice la misma palabra, la Escritura, que Dios da de su Espíritu a la persona. Y ese sello o ese distintivo que el Espíritu Santo es en una persona que cree en Cristo, pues se va a desarrollar en la medida de que practiquemos oración, practiquemos comunión y practiquemos el estar pendientes de esta parte espiritual de nuestras vidas. Este, y vamos a ver en este caso la cuestión de los traumas, las cosas que nos han pasado en la vida. Yo creo que todos somos un resultado de lo que hemos vivido y somos sobrevivientes a muchas cosas. Hemos pasado dificultades. Yo no conozco un ser humano que no lo haya pasado. Es algo que siempre menciono, que no sabemos a veces vivir, tampoco morir. La adversidad, la enfermedad, la muerte son parte de la vida y sería una tarea muy buena que enseñar o aprender a cómo superar, a cómo enfrentar y cómo superar. Así que vamos adelante, por favor, con la primera parte. Vamos a ver el concepto de trauma, aunque pues ya toda la semana ya se estuvo viendo este concepto de lo que es el trauma. Este se deriva de una palabra griega que significa daño o herida. Una definición más exacta es que un trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. Surge tanto porque se ha sufrido recientemente un miedo de gran intensidad, terror, o porque se ha sentido incapaz de manejar un peligro real o potencial.
el trauma en sí, si yo le pongo una definición en mis palabras, pues es un miedo extremadamente profundo. Un miedo que va a atravesar, bueno, si en el cuerpo fue la herida, el accidente, si fue físico, va a atravesar el alma y va a llegar a la cuestión espiritual. Es algo profundo. Adelante, por favor. Dice la consecuencia de sufrir traumas durante la infancia y la adolescencia, como cualquier tipo de abuso físico, emocional o sexual, violencia doméstica, suicidio de un ser querido. Aquí en esta parte del suicidio, hemos mencionado en otras ocasiones en el manejo de pérdidas que el suicidio, en el manejo de duelos, pues de entrada es un duelo complicado, porque por la circunstancia, la experiencia y es difícil, es difícil. Podría decir yo, en mi caso, pues sí, me ha tocado esa experiencia del suicidio. Y sí es complicado, pero pues en Dios y con la ayuda del Espíritu Santo y la fe en acción, pues uno se sobrepone a todo lo que le ha sobrevenido. Dice, es que puede conducir a trastornos mentales y físicos crónicos y afectar a los sobrevivientes el resto de sus vidas. De hecho, hay estudios que demuestran que el sufrir traumas durante la infancia o la adolescencia es el factor que mayormente contribuye al inicio temprano de enfermedades mentales tales como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias. Esto del abuso de sustancias, pues ya lo vimos la semana pasada, este tema que fue un tema muy buen tema, de cómo esa soledad, esa tristeza puede llevar el mal manejo del estrés también, llevar al abuso de sustancias. ¿Y por qué se dice que en la adolescencia y en la infancia? Porque hay mucha vulnerabilidad. Es cuando más estamos vulnerables, es cuando más estamos abiertos, es cuando más hay una inocencia, no hay muros de contención, no hay demasiada confianza. Están los muros caídos prácticamente que como padres nosotros necesitamos levantar sobre nuestros hijos para que esos dardos que vienen de afuera, pues que algo los detenga. Los niños cuando están dentro de un matrimonio, en una familia, pues están protegidos, tienen esa cobertura espiritual y lo que venga pues no les va a llegar tan fácil como un hijo que fue nacido o criado fuera de matrimonio o tal vez de repentinamente por ahí de una aventura, pues el destino es muy diferente. Alguien dice que tener un hijo en esas condiciones, en el ambiente espiritual, es, es así como ponerlo arriba de una trinchera, donde van a venir flechas de todos los lados, porque en este mundo así es, hay muchas flechas. Entonces esa criatura no tiene esa cobertura donde van a pegar las flechas. Y precisamente pues todas esas situaciones son las que vienen causando lo que se llaman traumas, pero van a afectar mucho en la etapa de la adolescencia. Hay mucha vulnerabilidad porque no se es niño ni se es adulto. A ratos eres niño y a rato eres adulto. Entonces, hay muchos cambios fisiológicos, hormonales, que afectan también las emociones, los pensamientos y etcétera. Entonces, por eso de ahí se dice que estos hechos o traumas, eventos difíciles, van a afectar más en la etapa temprana y van a conducir más fácil a las enfermedades mentales. La depresión, que es tan común. Adelante. Eh, Siempre lo hemos mencionado y lo voy a mencionar de nuevo, que somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, somos un solo ser en tres partes. El trauma puede afectar profundamente porque si pensamos en el alma, pues digo en la mente, la voluntad, las emociones, ¿cierto? Sí se va a ver afectada esa parte. Pero en la cuestión del espíritu, en la dimensión espiritual, es algo que es muy complicado cuando esta dimensión espiritual es afectada en una persona porque impacta su sentido de propósito, la conexión con lo trascendental, la forma en que percibe la fe y la espiritualidad. O sea, un trauma en ese sentido de las creencias puede derribar cualquier cosa si no está bien fundamentado en nuestra fe firme, ante eventos que suceden, ya sea por malos testimonios de otras personas, por acciones incorrectas,
que otros hacen, puede ser, por ejemplo, vamos a pensar en, en el abuso de un líder espiritual, por ejemplo, sobre una mujer, un niño, o no sé, pues va a conflictuar, va a decir, todos son así, ¿dónde está Dios? ¿Por qué sucede esto? Dice, esto puede manifestarse en una pérdida de la fe, en el cuestionamiento de creencias, sentimiento de abandono por parte de lo divino, como decir, ¿y tú, Dios, dónde estabas en ese momento cuando a mí me pasó esto? Este, cuando sufrí abuso emocional, cuando determinada tragedia, abuso físico, sexual, qué sé yo. Entonces, incluso la búsqueda de respuestas espirituales a través de prácticas que pueden no ser saludables. Por ejemplo, una persona que ha sufrido este tipo de traumas y es afectada en la parte espiritual y quiere resolver de una manera rápida ese problema, por ahí no sé si habrán escuchado hablar de la ayahuasca o cosas que se toman ciertos alucinógenos o cosas o sustancias para tratar de resolver los problemas, pues, y te va a llevar a un resultado no saludable, porque no es así el camino por el cual vamos a tener esa salida. La semana pasada hablaba yo también acerca de la validez o de la contundencia que tiene el mundo espiritual, cómo pues, abrimos puertas a ese mundo espiritual. Y yo mencionaba que hay muchas puertas para uno sentirse bien. El que toma estas sustancias, por decir, pues se va a sentir bien un rato, pero en lo espiritual deja puertas abiertas. Y es algo que no se entiende porque no vamos a buscar solamente para sentirnos bien. Hay muchas maneras, pero de acuerdo a la fe y a lo que tanto hemos compartido, Jesús dijo, yo soy la puerta. Dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. El que entra por esa puerta va a estar seguro. El que entra por otra puerta puede sentirse bien, pero va a abrir otras puertas, pues. Entonces, hay una sola puerta de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese mundo espiritual, pues ya lo sabemos, ya hablamos también acerca de la realidad de lo que vemos ahorita, vino de algo que no existía, del mundo igual. Voy a ponerle aquí que el trauma también es una puerta que te puede dimensionar hacia la oscuridad. O sea, te abre un camino porque los resultados que da el trauma no son de bien. Son una vida truncada, completamente atada, se forman ataduras, la persona no puede salir adelante porque entre más profundamente llega la flecha y atraviesa el espíritu y el núcleo del ser, o se va directamente a esos recuerdos, al inconsciente, al subconsciente, mayormente van a estar dando un fruto afuera, por algo que está escondido adentro. El fruto habla por lo que yo traigo adentro, porque viene de adentro. Y va a estar un poco más profundo, pero ya estoy afectando la parte del mundo espiritual. Adelante, por favor. Aquí está, por ejemplo, un trauma puede afectar tres áreas del ser humano. El cuerpo, vamos a poner la primera parte. Vamos a pensar que alguien se accidenta y repentinamente le cortan una pierna. Eso es traumático. O sea, su cuerpo fue afectado, este, pero en la cuestión del alma, pues va a haber un shock muy fuerte al enfrentar una realidad, aprender a vivir de una manera diferente, pensar cómo le va a hacer, se puede deprimir, se puede llenar de ansiedad, puede tener muchas situaciones. Pero si ese trauma se va hasta lo profundo, del núcleo del ser, que es cuestionar a Dios por qué me pasó esto a mí, bien pudo haberle pasado a otro, o cómo no se detuvo el auto, el que me pasó por encima, o sea, hacer cuestionamientos, y ahí es donde ya se trunca ahora sí la conexión con lo divino. Entonces el trauma atraviesa las tres, se va hasta lo profundo. Y sabía que los daños más fuertes que se pueden atravesar y llegar hasta esa partecita son todos los de origen sexual, toda la cuestión espiritual en el área sexual, el abuso infantil, las violaciones, todo tipo, esa parte central es la más afectada, y lo que más se va a afectar, pues es la identidad de la persona. Por eso se dice que la persona pierde un propósito de vida, pierde significado, pierde el rumbo, no sabe a dónde va. Entonces, ahorita ya lo mencioné, en esos dos reinos que siempre están activos, el de la luz y el de la oscuridad, eh, van a ser afectados de cierta manera, y el trauma es una puerta.
una puerta donde una vida se puede quedar estancada ahí para siempre. Por ejemplo, a un niño que rudamente lo traten de la infancia, eh, con maltrato, con palabras verbales negativas, rechazo, traición, abandono, exigencia excesiva, etcétera, una disciplina sumamente rigurosa, ese niño se va a quedar ahí y va a crecer físicamente, pero va a quedar mal adentro. No se va a desarrollar a plenitud porque se le crearon traumas porque no estaba capacitado para recibir esos tratos. Entonces, eso le puede truncar la vida y todo lo que provenga para truncar la vida que Dios da no puede venir del bien, no puede venir del lado de la bendición ni del cielo. Entonces, es una realidad, es tangible, la realidad espiritual que no vemos es igualito como lo que vemos, pues existe y es. Entonces, esa es la parte del trauma, como digo, que es esa flecha que se vaya a atraviesa hasta lo profundo. Adelante, por favor. Vamos a ver el fruto del trauma, que es aquí puse este texto de un salmo, porque hay muchas expresiones y yo puedo buscar personajes y voy a encontrar mucha gente que pasó desgarres emocionales terribles. Pero aquí está, puedo mencionar puedo mencionar del rey David también cómo él se expresaba. Dice, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se apagó, se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, eso es alguien que está externando un dolor profundo, un dolor complicado, un dolor difícil, eh, estar en esas condiciones de dolor profundo. Entonces, lo que es el fruto del trauma, primeramente, por ejemplo, ataques cardíacos, el estrés postraumático disminuye el proceso de curación y aumenta la posibilidad de otro ataque cuando estás afectado físicamente. Va a ser más fuerte esa condición de dolor, pues ahí el alma está completamente dañada, amargada en ese sufrimiento, en esa dificultad. Entonces, ¿qué puede haber? El fruto del trauma, cuando alguien está así, dice que puede haber cambios en los patrones de sueño, pierde la capacidad de dormir tranquilo, sobresalto fácilmente por el ruido o un toque inesperado, se asusta. Entonces, en el cuerpo, la pérdida del cabello, los cambios de color en la textura de la piel, todo eso puede suceder. La presión se va a descontrolar también, puede ser una presión alta, derrames cerebrales, palpitaciones del corazón, aneurismas. Conozco personas que bien sanas, pero un aneurisma es en un instante, pues es ese ataque. Trastornos intestinales, eso puede ser también origen de trauma, dificultad del sistema reproductivo, la fatiga crónica, todo eso es un fruto, alergias, enfermedades de la piel, todo eso son frutos eh, de lo que cuando hay un trauma, pues todo se puede ver afectado en el cuerpo, ahorita como la flecha llega y bueno, el cuerpo es afectado, pero vamos a pensar que una persona tiene un suceso y no lo trata, y es así como una pequeña ponzoña adentro que va a pasar el tiempo y después que se le empieza a caer el cabello, que se asusta fácilmente, que no puede cruzar la calle, que está todo atemorizado, esa persona está haciendo, ya está dando un fruto de ese trauma en lo físico. Es muy común que el cabello se caiga cuando hay situaciones así. Entonces, en la parte física, pues puede haber muchas manifestaciones de lo que está sepultado adentro, de lo que traemos adentro. En la parte emocional, aquí está, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esto es otro salmo expresado por el rey David. O sea, está hablando en su profundo dolor. La cuestión de los salmos son una bendición porque hay muchas expresiones del estado emocional, que con toda libertad él expresaba su sentir hasta lo más profundo. O sea, a veces pensamos que, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? Ah,
de no hablar realmente lo que es, pero él era transparente, ya sea en la alegría, en el gozo, en el júbilo, en el dolor, en la pena, en todo. Entonces, yo digo que él estaba sano emocionalmente, porque tenía una intimidad muy bonita con Dios. Es un ejemplo de los mejores ejemplos que podemos tener nosotros en las Escrituras, de la manera para manejar emociones, porque él externaba todo cuanto sentía, y vivía con un corazón arrepentido siempre. Se equivocó demasiadas veces, pero siempre expresaba. Entonces, en la parte emocional, que esto es una mención de alguien que sí lo tuvo y que existió, puede ocurrir también ese fruto en la parte emocional, que está la persona excepcionalmente temerosa, siempre tiene miedo, miedo más allá de lo normal, sospechoso, desconfiado, preocupante, ataques de pánico, de ansiedad, estados de estar hiperalerta o a la defensiva por esa desconfianza. Seguramente esa persona trae un dolor muy profundo adentro de algo que pasó y que aún no ha terminado de sanar. La hipervigilancia, cambios extremos en la conducta, como los arranques de ira, el enojo, el adormecimiento, también el de repente suprimir completamente los sentimientos, no hablar, no decir, no expresar, no querer hablar con nadie, también puede ser un síntoma también emocional. Los sentimientos de estar fuera de control o aumento de la necesidad de tratar de controlar, pero lo que está en el centro es el terror y el miedo. Entonces, yo me siento seguro y cada quien se va a sentir seguro en la medida que puede controlar. Entonces, los sentimientos, también puede haber desapego, aislamiento o soledad después de una experiencia traumática. Y esto es fruto, estas cosas que menciono son fruto realmente de lo que es esta parte emocional. Adelante, por favor. Y en la parte mental y en el libre albedrío, está atento y responde, me dice, clamo en mi oración y me conmuevo. Nuestra voluntad puede ser traumatizada, debilitada o incluso aplastada. Decíamos la semana pasada acerca de el abuso de drogas, cómo la droga también te roba tu libre albedrío. No lo puedes someter a la voluntad de Dios porque no tienes control de ti mismo. Entonces, esto lo maneja. Entonces, esa voluntad, dice, está traumatizada. Estamos obligados a hacer algo en contra de nuestra naturaleza o conciencia. Cuando alguien está recibiendo abuso constante de una disciplina rígida, de una disciplina, pues su voluntad no es libre. El ser humano necesita estar en libertad. Por ejemplo, los niños cuando están en casa de no digas, no hagas, no subas, no bajes, puro no, o una reprimenda si lo hace, eso crea trauma, porque no va a tener esa libertad. Ciertamente tenemos que ponerle disciplina en amor y corregir en amor, pero hay hogares donde hay mucha restricción o personas, niños, que fueron creados de esa manera y eso les va a causar, ellos no pueden hacer uso de su libre albedrío, crecen de una manera restringida y después lo que va a resultar con este tipo de conductas, que van a ser unos rebeldes de primera. O cuando alguien así, en la primera oportunidad, va a quererse quitar toda la autoridad encima y dirigirse por sí solo por ese hostigamiento, y eso quiere decir que hubo un trauma en este sentido. Dice que cuando hay abuso repetido, prolongado y no hay forma de percibir, de escapar, cambiar o detener el abuso. En los niños es muy difícil esto porque es un adulto, es alguien mucho más fuerte y no hay una defensa, pues. O por ejemplo, alguien cuando manipula, chantajea, la voluntad está siendo aplastada porque finalmente la persona está haciendo lo que el otro quiere, no está haciendo uso de ese libre albedrío. Y la verdad es que en las escrituras y todo lo que conocemos de Dios, Dios nos dio ese libre albedrío que tiene que ser sagrado y respetado, porque Dios lo dio. Y nosotros como seres humanos debemos respetar el libre albedrío también de las otras personas. De hecho, el principio del amor está basado en el respeto. Podemos opinar, podemos pedir permiso para un consejo o algo. Si alguien me lo pide libremente, pues qué bueno. Pero si no, yo tengo que, ¿por qué? Porque Dios lo respeta ese libre albedrío. Entonces, una persona que está abusando de ese libre albedrío, está pecando, está errando, no está dando en el blanco.
cuando se está haciendo ese tipo de situaciones. Dice, nuestro no no se escucha o nos es quitado. La persona no puede poner límites, aunque diga que no, de todas maneras va a terminar diciendo sí. Entonces, esa parte es cuando hay un trauma y eso, pues ese libre albedrío, que es la parte de nuestra voluntad, es violada. Este, si hablo de manera mental, por ejemplo, ¿qué me afecta mentalmente? Gravemente, es la cuestión de los recuerdos, el recordar el episodio, el no acercarme a cierto lugar, el poder confundir personas, sentir temor de acercarme a cierta persona porque se parece a tal persona. Eso es un recuerdo que me afecta, que me daña. Entonces, nuestra voluntad es traumatizada, pues es dañada. ¿Y qué es lo que pasa aquí cuando hay este tipo hay un dolor? Siempre en la cuestión de los traumas, no se abren muchas veces porque es un dolor muy profundo que hay que sacar. Y la persona no se siente, mejor olvida, pues mejor darle la espalda, ignorar, que exponerse, abrirse y ser tratado. Entonces, por ejemplo, los patrones para evitar el dolor, las drogas, el alcohol, la masturbación, la pornografía, porque esos producen un placer, o sea, y me trata de evitar el confrontar en la soledad. El ejercicio excesivo, estar siempre ocupado, la comida, pueden ser razones por las cuales hay un dolor profundo, pero no lo quiero enfrentar. Controlado fácilmente por los hábitos y compulsiones o muy autocontrolado. Esto lo vimos la semana pasada con los hábitos perniciosos, pero puede ser, esos hábitos perniciosos nacieron a lo mejor de un trauma que nunca se trató y se hizo como una forma del carácter a fin de la repetición, porque un hábito practicado muchas veces va a crear una costumbre y un carácter, ¿verdad? Entonces, en esos momentos de dificultad, cuando me llegan personas con duelo, el primer tiempo en el duelo digo, es como ponerle tablillas a alguien que se acaba de romper una muñeca y no lo vas a mover la muñeca durante tres días a lo mejor porque te van a poner un yeso para que ya te puedas mover, pero te lo ponen y después, al cabo del tiempo, tienes que quitarte ese yeso y empezar a movilizar, porque si no se te va a quedar así. Aunque el yeso y las tablillas sirvieron de una protección en su momento, pero no me puedo quedar así. Y con los hábitos a veces pasa lo mismo. Alguien que tomó alcohol para relajarse, después se le hizo un hábito y así se quedó y se enfermó porque andaba huyendo del dolor. Dice que el trago, pues hay esa evidencia de algo más profundo, pues de dolores profundos. Obsesiones, por ejemplo, las personas que están limpiando todo el tiempo, que ya lo hemos hablado también, tener una mentalidad de víctima también. Las personas que son extremadamente tercas y dominantes o fácilmente manipulables, todo eso son parte de esa parte mental y de la conducta y cómo baja todo esto. Es demasiada información, demasiado que podríamos mencionar en este sentido, pero vamos a ir atentos adelante para dar esos pasos que se necesitan para salir del problema. Por ejemplo, ahorita en la parte espiritual que yo les mencionaba, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella cuestionó su fe, era una mujer de mucha fe, pero a la hora que su hermano muere y se queda confusa, se queda mal, y más porque le mandaron a hablar a Jesús días antes y nunca llegó. Entonces ella está confundida, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué no viniste? Este, y también recuerdo otro personaje muy valioso que es Juan el Bautista en el trauma de estar preso. Al cabo de los días que espera que Jesús vaya y lo rescate, su propósito había terminado. Él ya había cumplido, venía a anunciar el camino nada más que venía el maestro atrás de él. Se terminó su propósito y hasta iba a llegar. Pero en el cuestionamiento de estar en el calabozo y encerrado, entonces manda a preguntar, ¿era este el que había de venir o era algún otro? Después de haber estado sentado con él, haber platicado, le manda a preguntar y Jesús le contesta. No le dice si soy ni no soy, solamente le dice, anda, dile a aquel, que los cojos andan, que los ciegos oyen, que los ciegos, perdón, ven, que los sordos oyen,
que los paralíticos caminan. Esa fue su respuesta. Estaba la evidencia, pues, de que él estaba. Entonces, sí es cierto, a una persona, por más fe que tenga, la fe no te va a quitar el dolor, pero lo que va a hacer es que te va a ayudar a sobrellevar la dificultad. El trauma puede afectar profundamente al espíritu humano, manifestándose en áreas como la identidad, ya lo mencioné, las emociones, la confianza y la capacidad de relacionarse hasta con Dios. Hay un bloqueo. Por ejemplo, yo voy a compartirles una pequeña experiencia o grande experiencia. Mi hermano fue alcohólico anónimo, duró pues como 13 años y le acompañé y lo vi salir adelante. Vi cómo él se levantó, después se integró también en las filas de la fe. Fui su hermana carnal, pero su madre espiritual en cierta manera. Y de repente él se estrella en un avión. Sí me creó mucha confusión porque yo pensaba que ya estaba sano, iba a empezar su vida, o sea, a tener pues a vivir, porque nunca vivió como debió de haber vivido. Dejó drogas, dejó alcohol, restauró su relación con su familia, pidió perdón, todos esos pasos que se mencionan para la sanidad lo hizo, pero finalmente él en su pleno punto, un día en la mañana, un día cualquiera, él pierde la vida. Entonces, sí me creó una confusión. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, pero uno uno piensa como que determinando el futuro de los demás, pero no tenemos esa capacidad. La vida es de Dios y el límite de los días también. Entonces, eso entra dentro de la soberanía de Dios y ese carácter de Dios, que Él es soberano. Gracias después porque le permitió disfrutar de la sobriedad, llegar a ser un hombre sobrio, sano, que logró sus metas, sus sueños, muchos que tenía, y en eso cerré mi capítulo, en darle gracias a Dios por lo que me permitió estar cerca, y eso alineó mucho mi corazón hasta el día de hoy, de recordarlo, lo recuerdo con mucho cariño porque gracias a él yo conocí los 12 pasos, conocí muchas cosas de la recuperación y con eso me quedo. Fue un elemento importante. Entonces, sí se puede dañar la relación con Dios en los traumas. La fe puede ser desafiada, llevando a cuestionamientos sobre la bondad de Dios y la posibilidad de encontrar consuelo en la fe. Qué difícil cuando eso sucede, cuando se te cierra la puerta de la fe, qué difícil. Porque hay un libro muy importante que se llama Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido, cosas difíciles, pero el final de ese libro me encanta porque dice, aunque estés pasando por lo que hayas pasado y no entiendas nada, aférrate a la fe. Abrázate de la fe, cierra los ojos y abrázate de la fe, porque la fe es lo que te va a sacar. Y por experiencia también se los comparto, es real, es verdad. A ojos cerrados me agarro de la fe. No sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni nada, pero ¿a dónde voy a ir? Pues Jesús dijo, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? El hecho de que sucedan cosas que no entendemos no quita, no quita la verdad de que Jesús es la verdad para mí y que lo he visto a través de las dificultades. Adelante, por favor. Dice, el sentido de propósito y significado, ya lo mencionamos, se pierde. El trauma puede llevar a una pérdida de sentido de la vida, haciendo que la persona se sienta vacía o sin rumbo. Pierde la conexión, como ya lo mencioné, con lo trascendente. Puede generar dudas sobre la existencia de Dios, los sentimientos de abandono por parte de Él, ¿dónde estabas? La experiencia traumática puede llevar a la persona a cuestionar sus creencias religiosas y aquí es donde muchos cambian de religión, cambian de aquí, esto no me funcionó, no es así, mejor agarro para allá. Pero la realidad es que no es la religión la que nos va a curar, sino una relación viva con un Dios vivo. Eso es lo que nos sana, no la religión. Esa parte espiritual donde se distorsiona todo esto es una imagen distorsionada de Dios. Dice que a menudo se ve a Dios a través del lente de la experiencia y juicios amargos de los abusadores en lugar de la lente de la verdad de Dios. O sea, ahorita el ejemplo que puse de un líder espiritual que puede. Entonces se ve a Dios a través del líder. Ese es el filtro y se pierde la imagen de Dios. Entonces, confusión acerca de Dios, incapacidad para confiar en Él, la fe se puede venir hasta abajo, la pérdida de un sentido de orden o la justicia se supone que debe de ser de cierta manera, la manera que yo conocí, pero ves ejemplos y dices, no, es que así.
así no es. Entonces este, es un hueco que se abre en el espíritu, la falta de esperanza de que las cosas jamás cambiarán o mejorarán, no querer obtener esperanza o expectativas por temor de otra vez a la decepción. Mejor me quedo donde estoy, mejor me agarro un huequito y ahí me echo la cobija encima o hago mi caparazón y de ahí nadie me saca. Pero porque hay un trauma, hay un dolor en el corazón que tiene que ser tratado. Y eso va a verse manifestado con la falta de paz, porque la paz es un fruto del espíritu. La esperanza es un ancla para nuestra alma. Cuando no tenemos esa ancla, nos sentimos sacudidos de aquí para allá, sintiendo que vivimos en tormentas perpetuas. O sea, porque no hay paz, no hay avance, no hay dirección, se pierde el sentido de vida. Eh, Dice que un corazón tranquilo, da vida al cuerpo. Esto es Proverbios 14:30, eso lo explica. La amargura, la falta de perdón, todo eso, la incapacidad para recibir las bendiciones de Dios o poder sentirse en su presencia. Todo eso puede ocasionar una herida espiritual, un trauma espiritual. Ese es lo que puede, y qué difícil cuando no podemos sentir a Dios, cuando no podemos estar en su presencia. Igual ver que estar rodeado de bendiciones y no poderlas disfrutar, por lo mismo, por la condición del corazón. Adelante, por favor. Ya casi estamos por a terminar. Dice bueno, la percepción de uno cambia y la del mundo. Se ve una imagen defectuosa o indigna, y luego el mundo como un lugar de peligro o de amenaza. Los sentimientos de culpa y la vergüenza también aparecen porque es la parte que va en la identidad del ser, en el núcleo del ser, donde estamos con esa identidad de dignidad que Dios nos ha dado cuando nos creó. Y más cuando entendemos a Cristo, llegamos a ser sus hijos. Entonces, lo que hace la vergüenza es que afecta el ser. La culpa afecta el hacer. Hago cosas mal, pues voy y las corrijo, ¿verdad? Pero yo sigo siendo tan valiosa o valioso antes o después de que las hiciera. Pero cuando hacemos cosas que afectan el ser, que es la vergüenza, yo siento que yo soy el defecto y la falla. Yo soy quien falló, yo soy quien se equivocó por mi culpa. Pasó esto, pasó lo otro. Hay cuantas historias que a veces, sobre todo en los funerales, en los duelos, que pasan accidentes, que pasan cosas terribles y pensamos que fue nuestra culpa si yo lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho así. Entonces se crean traumas también. Dice que se crean más si la persona se siente responsable de lo sucedido o si cree que ha fallado en protegerse a sí misma. Fui muy confiada, muy desconfiada, o sea, todo eso dice disasociación de la realidad. En algunos casos el trauma puede llevar a disasociar, donde las personas se sienten separadas de su cuerpo y sus emociones o incluso de la realidad. Esto es verdad. O sea, que no se siente integrada, pues igual puede haber un descuido muy grande del cuerpo, de la persona misma, descuidarse. Dice, busca de mecanismos de afrontamiento. Algunas personas pueden recurrir a prácticas espirituales religiosas como formas de afrontar el trauma. Y vuelvo a repetirlo, pero esto es no saludable. Muchas veces no es saludable. Adelante, adelante, por favor. Y aquí están los pasos para la sanidad del trauma en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Los temas que se vieron la semana, como ya mencionamos hace rato, fueron los traumas, las fobias y los trastornos y cómo superarlos y cómo salir del fondo del sufrimiento. En primer lugar, cuando se tiene una relación con Cristo, dice que si obedecemos sus mandamientos, hay una promesa que nos va a dar Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y cuando realmente le entregamos a Dios esa parte, la fe es algo que no se ve. El poder orar frente a nada, solamente levantar tus manos, eso es una cuestión de fe, porque estás orando, pero es creer, a pesar de todo, empezar a creer. Caminar por la fe, eso es creer lo que no ves, pero lo escuchas, lo lees, ves experiencias, dices, bueno, pues yo voy a dar un paso de fe y doy un paso de fe, no entiendo, no sé, pero empezamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que revele la causa y de verdad que Dios la revela. Si estamos atentos, va a aflorar en una conversación, va a aflorar en visitas inesperadas, sucesos que hay que van a hacer que empecemos a entender por qué me pasa esto, porque va a empezar un camino de entendimiento en esa relación, pero es el Espíritu Santo el que nos puede llevar a toda verdad.
cuando comenzamos a confiar, va a querer por fe y no nos rendimos. Por ejemplo, algo que podemos hacer es permanecer a pesar de que no entienda nada, pero voy a estar aquí. No entiendo nada, pero voy a persistir, voy a perseverar, voy a estar. Tarde que temprano me va a aparecer un rayo de luz. Y nomás con eso, confiar en eso y empezar a orar y pedir. Los sentimientos que se experimentan en los traumas, el poder externarlos, hablarlos, escribirlos, hacerle cartas a Dios mismo. O sea, en la intimidad ayuda bastante, bastante para encontrar esa salida o esas preguntas del por qué estoy como estoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es alguien, ahorita vimos los círculos, está en lo profundo. Cuando un suceso no afecta al espíritu, que no se va tan profundo, haga cuenta que mis manos fueran así cerradas, el espíritu. Entonces, viene algo de afuera y me va a romper y va a entrar por probablemente la flecha hacia adentro. Así, ¿no? Entra, pero la fuerza está dentro, la vida está dentro en el espíritu. Entonces, esa misma fuerza, al yo obedecer a Dios, empujo hacia afuera y se vuelve a cerrar con el perdón suelto y no pasa nada. Sigamos para adelante. Pero cuando se abren esas puertas, entonces, pues el mal también entra, ¿verdad? Y toma derecho legal. Y es donde el espíritu se viene a pique. Entonces, cuando yo empiezo a través de, ¿qué voy a hacer? Pues empiezo a perdonar. Ahorita vamos a ver los pasitos rápido, pero adelante, por favor. Pero sí tenemos que entender eso. Dice, la sanidad del trauma en Cristo Jesús, el Espíritu Santo implica reconocer primeramente la herida. Tú no puedes sanar nada si no admites que lo tienes. Te puede ver todo el mundo y decirte, oye, estás así. Pero si tú no te pones a realmente a entender que tienes una, ay, no pasó nada, no tengan cuidado. Así a veces decimos tantas veces, te golpean, te dicen una cosa, oye, disculpa, ay, no, no, no te preocupes, no pasó nada. Y nada, que sí pasó y dolió y sí, me enojé, me molesté, no me parece. Entonces tengo que primeramente reconocer la herida, confiar en la promesa de Dios. O sea, buscar el perdón y permitir que el Espíritu Santo obre en la vida, restaurando la identidad, las emociones, la confianza y las relaciones. Solo Dios puede llegar a donde nadie puede llegar. Porque en la parte del alma, mente, voluntad, emociones, sabemos que el estudiar la psique y todo este asunto, pues abarca esa área, ¿verdad? Pero si estamos sanos en el espíritu, esa salud espiritual penetra, se derrama sobre el alma y la restaura y la levanta y por ende el cuerpo, ¿verdad? Porque si tienes un alma sana vas a tener ánimo de salir a correr, de cuidarte, de comer, de hacer cosas buenas. Entonces, la oración en una relación con Jesucristo, tenemos que aprender a orar, a hablar lo que me pasa, confianza en la palabra de Dios por medio de la fe. Porque si es un trauma espiritual, entonces ni en la Biblia creo. Ya no, la hago a un lado, o sea, se apaga el sentido o puedo creerla y puedo saberla, pero no la practico ni nada buena de nada sirve. O sea, no hay resultados. Entonces, la Biblia ofrece consuelo, esperanza y dirección para la sanidad del trauma. Y aquí están estos versículos que son dos, así sencillamente. Adelante. El Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por ejemplo, si yo creo, dice, cercano está a mí, lo peor que pueda uno sentir es cuando está mal o que estás en una situación difícil, traumática, es que Dios está cerca de ti. Pero si Él dice que está cerca, es que está cerca. Entonces yo creo que está cerca, aunque yo no lo puedo sentir, pero sé que está cerca porque Él lo dijo, que iba a estar cerca. Entonces dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estos son recordatorios del cuidado y la capacidad de Dios para sanar, porque no solamente Dios es un salvador, también sana, es un sanador. La fe en Jesucristo, la fe en Jesús como salvador y sanador es fundamental. Él ofrece descanso, perdón y la promesa de una nueva vida. Adelante, por favor. Aquí está esto que él mismo dijo, lo dijo en el Antiguo Testamento y lo dijo en el Nuevo. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí entran todos aquellos que tienen traumas, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El trauma te lleva a eso, a estar oprimido, a estar quebrantado de corazón, a estar cautivo y a estar ciego también. Porque
la ceguera espiritual la provoca el mismo trauma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús siempre será el camino, pase lo que pase. Me determiné a creer en Él, pasan situaciones, dice que Él es el camino, pues ¿a quién tengo que ir? A Él voy a ir, porque es el camino. No nomás es el camino para llegar al Padre, es el camino para todas las soluciones que tengo que encontrar en mi vida. Entonces, necesito esto. Por ejemplo, la parte de Juan 3:14 dice que él fue levantado para que todo aquel que en él crea, el que lo mire, sea sanado. Entonces yo puedo estar enfermo, enferma, pero si lo estoy viendo a él, dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto para curar, entonces pues igual yo lo tengo que ver, porque todo el que miró la serpiente sanó. Entonces no sé qué tanto tiempo lo voy a estar viendo o procurando tener mi vista allá, pero dice que eso es lo que me va a curar. Y él me empieza a mostrar. El perdón, perdonar a quienes nos han causado el daño, así como perdonarnos a nosotros mismos, es un paso crucial en el proceso de la sanación. Por ejemplo, el perdón, pues Jesús me va a mandar a perdonar. Tengo que obedecer y actuar. Adelante, por favor. Pues seguir la guía del Espíritu Santo. Este actúa como consolador, guía y fortalecedor, capacitando a la persona para enfrentar el dolor, perdonar y avanzar en el proceso de sanación. Necesito esa guía, pero esa guía la voy a tener a través de la oración, la meditación en la palabra y tener esa relación. Es muy importante tener una comunidad de fe, porque los creyentes pueden ayudar, a consolar, a sanar, en apoyo, en oración y que se dé esa sanidad. El tiempo de la sanación pues puede durar, es un proceso largo que requiere de tiempo, de paciencia y cuidado. Es importante buscar ayuda profesional si es necesario y no bajar la mirada de Jesús. Él mismo va a abrir las puertas para llegar a ese punto. Adelante, por favor. Y estos son los pasos, pues ya lo mencionamos, reconoce la herida e invita a Jesús a sanarla. Abrirle mi corazón, permite al Espíritu Santo revelar cualquier respuesta pecaminosa hacia el trauma. Esto quiere decir que nosotros tenemos respuestas pecaminosas o equivocadas cuando estamos dañados. Y eso yo también tengo que pedir perdón. Eh, Dios no me va a pedir cuentas por las acciones o los sucesos que provocaron eso, pero sí por mis reacciones. Y no importa si estuve lastimado o herida, lastimado o herido, vamos a tener reacciones equivocadas. Entonces, para la sanidad del trauma, yo tengo que reconocer qué actitudes mías fueron incorrectas, qué respuestas fueron incorrectas ante el trauma. Por ejemplo, si me descuidé mi persona, si me dañé a mí mismo, si hice uso indebido de drogas recetadas, me dañé, yo tengo que pedir perdón a Dios porque es la obra de Dios. Buscando una salida, me hundí más. Entonces, no es así. Necesitamos pedir perdón, que el Espíritu Santo revele a quienes dañé más yo con mi conducta, porque en vez de enfocarme solo en la herida y a sanar, a veces pasamos demasiado tiempo viendo al que nos dañó, al ofensor. Se perdió el tiempo, la herida se infectó más y no hubo salida. Entonces, reconoce, admite, acepta y confiesa y escoge cambiar. Dice la palabra de Dios, pongo delante de ti la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Pero pues escoge tú, escoge la vida, escoger. Yo tengo que elegir sanar, perdonar a los que han herido y llevar a la destrucción la vieja manera de actuar a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esas conductas se hacen constantes. Entonces se forma un hábito. Llevar a la destrucción estas maneras de pensar y pedirle a Dios que resucite nuevas formas de actuar y de responder de aquí en adelante, porque se me formó un carácter equivocado a través de repetir. Y recordar también acerca de la reconciliación. No solamente terminar con el perdón, sino que llevar las relaciones también con Dios, conmigo mismo y con los demás a que avancen, a ser fructíferos en ese aspecto, saber que, que no termina solamente con el perdón, sino que hay que nutrir de nuevo las relaciones en la medida de lo que se pueda y generar esa confianza para poder estar completamente sanos. Entonces, ya vamos a terminar. La siguiente, creo que es la última. La última dice, el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Eso es verdad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los traumas pueden echar a perder la vida. Un ser humano
de un ser humano si no son tratados. Es importante que nosotros busquemos ese, sobre todo las heridas de la niñez, cosas que están afectando hasta la edad adulta. Dice aquí la palabra, dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos que levantar la mirada, hay salida. Esta es otra forma de cómo podemos nosotros recuperar la cuestión del trauma. Y voy a cerrar con un minuto. Voy a modelarles una oración. ¿Cómo lo puedo orar o cómo yo pudiera así, en base a lo que ya expuse? Voy a dar un modelo de oración, lo voy a recitar para como algo de aportar una idea en este sentido. Entonces, esta oración es para liberar y sanar el trauma de una manera fácil, una manera sencilla, solamente hacerlo así. Y es así. Señor, no es fácil ver todos los diferentes traumas que he experimentado, pero te doy gracias por ayudarme. Gracias por sufrir por mí. Gracias por pagar el precio tan increíble para mi salvación y sanidad. Hoy reconozco y sé que tú sanas a los quebrantados de corazón y les vendas sus heridas. Aquí están mis heridas. Las levanto delante de ti. Reconozco que a veces me he preguntado en dónde estuviste y por qué no me ayudaste. ¿Por qué no detuviste lo que estaba sucediendo? Pero ahora mismo escojo confiar en ti. Escojo soltar las cosas que no entiendo en su lugar, tomarte a ti de la mano. He sido atado y mantenido cautivo en mi dolor y vergüenza y quiero ser libre. Quiero comenzar a vivir la vida abundante que me prometiste. Te escucho llamándome. Estoy escogiendo de pasar adelante a la vida y rechazar lo que es muerte, lo que no me da vida. Dame el coraje a permitir a la gente a mi alrededor que me ayuden. Dame el coraje para poder aceptar esa ayuda. Puede ser difícil para mí abrir mi corazón y mi vida. Y mi primera respuesta es que quiero correr y esconderme. Hay cosas que he hecho y cosas que me han sido hechas y de todas ellas siento vergüenza. Pero estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de tratar de cubrir el olor de mi dolor que me provoca muerte. Por favor, continúa caminando conmigo y ayúdame a través de este proceso de aprendizaje y sanidad. Ayúdame mientras digo que a mi corazón, levántate y late de nuevo. Quiero vivir, quiero libertad. Te lo pido con toda humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues fue un placer estar con ustedes y aquí nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga y los sane de todas sus heridas. Muy bien, muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo de este tema. Un buen tema para cerrar estos temas que hemos visto en toda la semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron de manera presencial y también que nos estuvieron sintonizando a través del Zoom. Yo voy a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias y muy buenas tardes.